Hace unos momentos, los investigadores abordaron el legendario barco de Sig Hansen, el Northwestern, y lo que descubrieron en su interior ha dejado a los aficionados de todo el mundo con la boca abierta. Sig, el curtido capitán que se hizo famoso en Deadly Catch, un hombre que ha sobrevivido a huracanes, ataques al corazón e innumerables encuentros casi mortales con el mar de Bering, se encuentra ahora ante una tormenta para la que ninguna experiencia podría prepararle. Los trabajadores del muelle dicen que los funcionarios llegaron sin previo aviso, cerraron el muelle y bloquearon el acceso antes de que nadie pudiera grabar lo que estaba sucediendo. Según fuentes in situ, lo que los investigadores recuperaron de las cubiertas inferiores era tan inquietante que dejó pálidos y visiblemente conmocionados incluso a los agentes más veteranos. Al parecer, se vio a Sig discutiendo con ellos con la voz entrecortada, mientras exigía explicaciones. Para un hombre que se ha pasado la vida dominando el océano, ese momento marcó un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Lo que descubrieron a bordo de su barco ya está obligando a los aficionados a cuestionarse todo lo que creían saber sobre él. Comenzó como una mañana sombría y normal en Dutch Harbor. El cielo estaba bajo, y gris el viento chirriaba en los muelles helados, mientras el Northwestern permanecía amarrado en una quietud antinatural tras otra dura temporada de pesca de cangrejos. La tripulación acababa de descargar las últimas capturas, cuando algo no iba bien. Un trabajador de mantenimiento se detuvo cerca del casco, arrugando la nariz ante un olor penetrante y metálico que subía desde abajo. No era la mezcla familiar de gasóleo cebo y cangrejos muertos. Este olor era más áspero, químico, casi corrosivo. Al principio nadie le dio mucha importancia. Los barcos como el Northwestern no eran ajenos a las fugas, las tuberías rotas y los olores extraños. Pero a medida que pasaban las horas, el olor se intensificaba extendiéndose por las cubiertas inferiores y persistiendo en el aire. Cuando llegaron los inspectores del muelle para una comprobación de seguridad rutinaria, Sig se reunió con ellos en la pasarela. Tenía la mandíbula tensa y una expresión cautelosa. Los testigos le recordaron más tarde murmurando que no era un buen momento instándoles a volver más tarde. Sin embargo, el protocolo no permitía retrasos. En el momento en que los inspectores bajaron a cubierta la atmósfera, cambió. Los tripulantes que les siguieron dijeron que la temperatura bajó casi al instante. El aire se sentía denso y húmedo, cargado de un hedor que sugería que algo se había estado pudriendo en un espacio sellado. La conversación se apagó. Incluso el zumbido familiar de los motores pareció desvanecerse en un silencio opresivo. Entonces un inspector se detuvo en seco y gritó en voz baja: «¡Capitán! ¿Va a querer ver esto?». Sig descendió por la escalerilla, sus botas resonaron contra el suelo de acero mientras encendía la linterna. El haz de luz recorrió el compartimento y se posó en algo que le heló la sangre. Una escotilla atornillada desde el exterior con los bordes marcados por soldaduras recientes. Sig conocía su nave mejor que nadie. Aquella escotilla no había sido sellada la última vez que la había comprobado. Se volvió hacia su ingeniero exigiendo saber quién había hecho el trabajo. El hombre negó lentamente con la cabeza. Nadie de la tripulación la había tocado. Nadie sabía siquiera que estaba allí. El rostro de Sig perdió el color y sin dar explicaciones ordenó a todos que retrocedieran. Al aflojar el primer pestillo, una violenta ráfaga de aire fétido estalló hacia el exterior, casi haciendo perder el equilibrio a uno de los inspectores. El olor era abrumador, extraño e inconfundiblemente erróneo. Un oficial tuvo arcadas y murmuró: «Eso no es combustible». Sig se quedó helado en su propia cubierta mirando la escotilla, como si no perteneciera en absoluto a su nave. Meses antes de este descubrimiento, el Northwestern había soportado una de las temporadas más brutales que se recuerdan. Olas gigantescas golpeaban el casco como edificios que se derrumban, y vientos helados cortaban la cubierta con la fuerza de un cuchillo. A pesar de las advertencias médicas tras otro infarto leve, Sig se negó a detenerse.
Las cámaras captaron solo fragmentos de lo que realmente ocurrió aquella temporada, pero la tripulación recordaba cada aterrador segundo. El tiempo se comportaba de forma extraña. Las tormentas se formaban con demasiada rapidez, las brújulas iban a la deriva, y los sistemas GPS parpadeaban entre coordenadas imposibles. Incluso los tripulantes más experimentados admitían que algo en aquel viaje parecía maldito. Una noche, mientras la espesa niebla se tragaba el mar, varios miembros de la tripulación divisaron un débil resplandor bajo la superficie que recorría el barco durante kilómetros. Culparon al cansancio y a la reflexión hasta que llegó la mañana y descubrieron los cables de la red enroscados alrededor de algo sólido liso, metálico y antinaturalmente frío. Sick ordenó que lo soltaran de inmediato ladrando que no merecía la pena arriesgarse. Pero un novato que estaba de guardia nocturna juró más tarde que había visto a Sick recuperar silenciosamente un pequeño fragmento del objeto antes del amanecer, metiéndolo en un cajón sin decir palabra. Nadie se atrevió a cuestionarlo. El océano tenía sus secretos, y Sick Hansen siempre había sido implacable a la hora de proteger los suyos. A medida que avanzaba la temporada, el barco sufrió una serie de fallos mecánicos inexplicables. Las luces parpadeaban sin motivo, los motores fallaban, y las lecturas del sonar mostraban formas que no pertenecían a aguas abiertas. La tripulación culpó a los problemas de cableado y a las interferencias de las tormentas, pero el ingeniero jefe insistió en que algo estaba consumiendo energía, que no aparecía en ningún registro del sistema. Por la noche, un marinero de cubierta afirmó que oía golpes bajo el suelo del almacén, lentos y deliberados, como si algo se moviera dentro del casco. Sick lo descartó como paranoia, aunque sus allegados notaron la inquietud en sus ojos. En entrevistas posteriores ese mismo año, Sick mencionó que la temporada le había costado algo más que dormir. Los aficionados supusieron que se refería al agotamiento. Los que le conocían comprendieron que estaba evitando algo. El cruce de las Aleutianas, ese viaje en particular, se convirtió en un tema del que se negaba a hablar. Fue el viaje en el que todo empezó a cambiar, el viaje que acabaría conduciendo de vuelta a la escotilla sellada que nadie podía explicar. Cuando por fin se soltó el último cerrojo, un profundo eco metálico retumbó en el noroeste como un trueno. Los inspectores abrieron la escotilla, y las bisagras gritaron en señal de protesta, como advirtiéndoles que se detuvieran. Una ráfaga de aire frío y viciado surgió hacia arriba, denso y pesado, como si el propio océano hubiera quedado atrapado en su interior. Las linternas atravesaron la oscuridad y lo que revelaron silenció a todo el mundo. Las paredes del compartimento estaban resbaladizas por la condensación. Las gotas corrían por el acero como el sudor. Dentro había 3 enormes contenedores envueltos en gruesas lonas y asegurados con cadenas industriales. Ninguno de ellos aparecía en el manifiesto del barco. Las etiquetas habían sido arrancadas dejando tras de sí unas tenues marcas que parecían menos letras y más símbolos. Un oficial tragó saliva y susurró: «¿Qué demonios es esto?». Sick no respondió. Se quedó agarrado a la barandilla con los nudillos blancos y los ojos fijos en los contenedores. Cuando se retiró la primera lona, la lógica falló por completo. Dentro había fragmentos retorcidos de metal chamuscados y deformados fusionados con algo inquietantemente orgánico. Un inspector sugirió que podrían ser los restos de un dron o un sumergible de aguas profundas, pero la textura era errónea a las formas antinaturales. Otro oficial se inclinó más cerca y susurró casi para sí mismo: «Esto no es un salvamento estándar». El segundo contenedor reveló hileras de frascos sellados llenos de una sustancia espesa y negra que brillaba bajo el haz de la linterna, moviéndose como si estuviera viva. La habitación se sintió más fría, el silencio se hizo insoportable. Finalmente Sick habló con voz ronca y quebrada. «Te dije», dijo en voz baja, «que no lo abrieras». Fue entonces cuando los agentes se fijaron en un pequeño cuaderno dañado por el agua y encajado entre las cadenas un cuaderno de bitácora con las iniciales de Sick grabadas en una esquina. Uno de ellos lo abrió de un tirón
y reveló unas páginas manchadas y llenas de caligrafía. La primera línea legible decía: «No dejes que encuentren esto». El aire se volvió más frío. Uno de los tripulantes se persignó en silencio. Sin previo aviso, los guardacostas ordenaron acordonar la zona alegando jurisdicción federal. Los reporteros que se encontraban en el muelle se vieron obligados a retroceder a medida que los vehículos negros llegaban a la hora. Lo que se había encontrado no era para el ojo público. Los testigos dijeron más tarde que Sick permanecía en silencio en la cubierta. Mientras se llevaban los contenedores, su rostro perdió el color y susurró algo que nadie pudo oír. Pero un tripulante cercano que habló más tarde extraoficialmente destacó una frase: «Creía que lo habíamos dejado ahí fuera». Horas después de que el Northwestern fuera sellado a alguien, filtró en Internet fragmentos del cuaderno de bitácora de Sig Hansen, dañado por el agua, y lo que contenía causó conmoción en la comunidad pesquera. La letra era inequívocamente la de Sig, áspera, apretada, escrita a toda prisa, entre coordenadas y totales de capturas. Las primeras páginas parecían ordinarias, en las que se registraban los transportes de cangrejos, las rotaciones de la tripulación y las notas meteorológicas. Pero más adelante, el tono cambió. Sig empezó a hacer referencia a cargamentos no identificados y a coordenadas gubernamentales seguidas de una frase escalofriante: «Nos dijeron que lo mantuviéramos sellado sin hacer preguntas». Otra entrada de esa misma semana decía: «Lo que haya dentro zumba por la noche». Los miembros de la tripulación confirmaron más tarde que esa temporada se había asignado al barco una ruta inusual que les había alejado cientos de millas de las zonas típicas de cría de cangrejos y les había conducido a aguas restringidas cerca de la fosa de las Aleutianas. Cuando los productores de Discovery preguntaron a Sig al respecto, éste lo descartó como un error de navegación, pero el cuaderno de bitácora sugiere otra cosa. En una página parcialmente quemada, Sig garabateó una frase que alimentaría meses de especulaciones. «No es metal, está creciendo». La escritura que había debajo de esas palabras se había borrado deliberadamente, como si se hubiera limpiado antes de que se secara la tinta. Algunos creen que Sig se dio cuenta demasiado tarde de que lo que habían subido a bordo no era una máquina sino algo vivo. La anotación más inquietante llegó días después. «Chao. Se sale. Hemos terminado». Los expertos marítimos que revisaron las notas confirmaron que algunas coordenadas del diario apuntaban a una profunda zanja, conocida por su inusual actividad electromagnética, una zona en la que el sonar militar ha fallado repetidamente. Solo eso llevó a los teóricos de la conspiración a afirmar que el Northwestern había tropezado con algo que la Marina estadounidense quería mantener en secreto. Durante años, los aficionados habían visto a Sig como un capitán curtido y sin pelos en la lengua, pero ahora veían a un hombre que luchaba contra el miedo, el secreto, y algo que escapaba a su control. Los registros filtrados se borraron rápidamente de los principales sitios web, y los usuarios que los compartieron informaron de repentinas suspensiones de cuenta. Pero las páginas ya se habían difundido por grupos privados y foros extraterritoriales, encendiendo una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué fue exactamente lo que Sig trajo del mar aquella noche? ¿Y por qué lo arriesgó todo para ocultarlo? Después de que las filtraciones llegaran a Internet, la antaño unida tripulación del Northwestern empezó a desmoronarse. Algunos juraban que el diario de a bordo era falso. Otros afirmaban haber visto los contenedores sellados con sus propios ojos. A puerta cerrada los murmullos se convirtieron en gritos, y los veteranos marineros que llevaban décadas pescando junto a Sig empezaron a cuestionar su criterio. «Nos mantuvo a oscuras», dijo un tripulante a un amigo. «Si estábamos transportando algo peligroso, teníamos derecho a saberlo». La tensión estalló cuando un antiguo maquinista se presentó afirmando que había advertido a Sig meses antes sobre extrañas lecturas de energía procedentes de la cubierta inferior. Sig supuestamente lo desestimó diciendo que eran interferencias del radar,
Pero el ingeniero insistió en que las lecturas latían como un latido. La noticia de esa afirmación se extendió rápidamente. De repente el silencio de Sig parecía menos liderazgo y más culpa. Incluso, Edgar Hansen, hermano y mano derecha de Sig, desde hace mucho tiempo, rompió su habitual silencio. En un críptico post en línea escribió: «Hay cosas que se supone que nunca deberíamos haber visto ahí fuera». Los fans inundaron los comentarios exigiendo respuestas, pero Edgar borró el post en cuestión de minutos. Los miembros de la tripulación empezaron a renunciar uno a uno. Algunos dijeron que no podían dormir después de lo ocurrido, perseguidos por pesadillas sobre el olor, el sonido, la sensación de que algo en el barco seguía moviéndose debajo de ellos. Otros acusaron a Sig de proteger la reputación de Discovery Channel al mantener la verdad enterrada. Los que aún le eran leales defendieron al capitán afirmando que solo seguía órdenes de personas por encima de su nivel salarial. Pero cuando los periodistas pidieron aclaraciones, esos mismos defensores guardaron silencio. Circularon rumores de que los agentes federales ya habían entrevistado a varios tripulantes en virtud de acuerdos de confidencialidad. Otros afirmaban que la Guardia Costera había confiscado los discos duros del barco, incluidas las imágenes de vigilancia de la cubierta. El propio Sig había desaparecido de la vista pública, rechazando entrevistas y cancelando apariciones. Para un hombre que había mirado a la muerte a la cara cientos de veces, su repentina retirada lo decía todo. La tripulación del Northwestern, antaño unida por el valor y la confianza, se había fracturado, desconfiaba y tenía miedo. Y cuanto más se profundizaba en la investigación, más parecía que ninguno de ellos comprendía realmente lo que habían estado transportando a través de aquellas olas heladas. Poco después de que las luchas internas de la tripulación alcanzaran un punto de ruptura, Dutch Harbor se sumió en una inquietante calma. Los lugareños se percataron de que barcos desconocidos atracaban de noche y de que furgonetas sin distintivos llegaban cerca del muelle restringido donde se celebraba la Northwestern. La Guardia Costera estadounidense afirmó públicamente que el barco estaba siendo sometido a una inspección medioambiental rutinaria, pero los residentes sabían que no era así. Los pescadores murmuraban que hombres con equipo táctico negro abordaban el barco bajo los focos, portando equipos marcados con símbolos de radiación. En 48 horas, todo el muelle estaba acordonado, vigilado por personal federal que se negó a responder preguntas. Al parecer se negó el acceso al equipo de producción de Discovery Channel, se confiscaron sus cámaras y se sellaron las grabaciones. Un productor filtró que los funcionarios alegaron motivos de seguridad nacional cuando les ordenaron entregar todas las cintas filmadas durante la última temporada. ¿Qué podía transportar un barco pesquero que justificara el secreto federal? Según un informante anónimo, los contenedores sellados fueron transferidos a un buque de transporte militar con destino a una instalación no revelada. La carga figuraba bajo un código de clasificación utilizado normalmente para material de riesgo biológico o experimental. Por esas mismas fechas, los datos de los sitios de rastreo marítimo mostraron que la baliza de identificación del Northwestern se desactivó repentinamente y su señal se borró de los registros marítimos, lo que no hizo sino ahondar el misterio. Cuando los periodistas pidieron respuestas, el portavoz de la Guardia Costera emitió un comunicado breve y carente de emoción. No se ha identificado ninguna amenaza para el público, pero eso no sirvió para calmar los temores. En Internet estallaron las teorías. Algunos afirmaban que Sig había sido obligado a participar en una misión secreta de recuperación. Otros creían que, sin saberlo, había transportado restos de un accidente naval clasificado. Algunos fueron más lejos, sugiriendo que la sustancia negra mencionada en su cuaderno de bitácora podría proceder de algo no terrestre. Mientras tanto, los miembros de la tripulación fueron citados para ser interrogados. Algunos salieron pálidos y temblorosos, negándose a pronunciar palabra después. Durante semanas el muelle permaneció vigilado,
y los lugareños decían que oían zumbidos mecánicos procedentes del interior del barco por la noche, como si algo en las profundidades del casco siguiera activo. Fuera cual fuera la verdad, un hecho quedó claro. El barco de Sig Hansen había dejado de ser un simple barco cangrejero. Se había convertido en la prueba de algo mucho más grande, algo que el gobierno quería controlar desesperadamente. Los días se convirtieron en semanas, y mientras las especulaciones se extendían por las redes sociales, Sig Hansen guardaba silencio. Su ausencia no hizo más que avivar el fuego, hasta que una noche un periodista local de Seattle publicó una entrevista en vídeo que no aparecía en la prensa y que lo cambió todo. Las imágenes mostraban a Sig sentado a bordo de una embarcación más pequeña, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. El otrora confiado capitán parecía un hombre que cargaba con un secreto demasiado pesado para soportarlo. Empezó despacio con la voz apenas por encima de un susurro. Me dijeron que eran equipos piezas de repuesto para un proyecto de investigación. Eso es todo lo que sabía. El entrevistador le presionó para que explicara quiénes eran, pero Sig negó con la cabeza. Ahora no importa. Lo que importa es que no era lo que decían que era. Hizo una pausa mirando fijamente hacia el agua oscura que había a sus espaldas. No debería haber salido del fondo del océano. Sus palabras provocaron escalofríos en los millones de personas que más tarde verían el vídeo. El entrevistador preguntó qué había dentro de los contenedores sellados. Sig vaciló y luego murmuró algo que no debía estar vivo. El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, el veterano pescador que había sobrevivido a todo lo que el mar podía arrojarle parecía totalmente aterrorizado. No lo entienden, continuó. Pensábamos que eran solo restos del naufragio, pero se movieron. Hizo ruido. Sus manos se cerraron en torno al borde de la mesa. Lo sellamos. Pensamos que eso lo detendría. El periodista preguntó qué era, pero Sig se negó a dar más detalles. No puedo decir más. Me lo advirtieron. Se levantó dando por terminada la entrevista de forma abrupta, pero antes de marcharse, miró directamente a la cámara y dijo: «Dile a la gente que no vuelva a acercarse a esas aguas. Sea lo que sacamos, sigue ahí fuera». En cuestión de horas, el vídeo desapareció de todas las plataformas y las cuentas que volvieron a subirlo fueron objeto de ataques de copyright por parte de reclamantes desconocidos. Sin embargo, los fragmentos siguieron circulando alimentando la histeria. ¿Era un organismo ancestral, un experimento gubernamental o algo inexplicable procedente de las profundidades de la fosa de las Aleutianas? Para quienes habían seguido la carrera de Sig durante décadas, su miedo era inconfundible. No se trataba de un truco publicitario. Era el sonido de un hombre atormentado por lo que había sacado a la superficie, un hombre que comprendía que el mar se había vengado. Semanas después de la inquietante confesión de Sig Hansen, el Northwestern permanecía fuertemente custodiado en una instalación clasificada de la costa de Washington. El otrora orgulloso pesquero estaba ahora envuelto en lonas, desprovisto de sus marcas y rodeado de hombres con trajes para materiales peligrosos. Según fuentes internas, los contenedores retirados del barco habían sido transportados a un centro de investigación gestionado conjuntamente por la NOEA y el Departamento de Defensa. Todos los documentos relacionados con el descubrimiento llevaban el sello Top Secret. Entonces, sin previo aviso, el gobierno anunció que la Northwestern se retiraba del servicio por motivos de seguridad. Los fans de Deadliest Catch se quedaron desconsolados. El trabajo de toda la vida de Sig, el barco que definió su legado, había desaparecido. Pero ahí no acabó la cosa. Dos científicos que supuestamente trabajaron en el análisis de los materiales recuperados filtraron más tarde detalles anónimos a una revista marítima. Sus afirmaciones eran escalofriantes. Describían una sustancia metálica que reaccionaba a las señales eléctricas como un organismo vivo y producía una débil vibración rítmica, similar a un pulso. El análisis microscópico reveló estructuras parecidas tanto a fibras mecánicas como a células orgánicas.
No es ni una máquina ni una forma de vida tal y como la conocemos, escribió un informante. Es algo intermedio. Días después de la publicación, el artículo desapareció y el sitio web de la revista se desconectó. Mientras tanto, la salud de Zeke empeoraba rápidamente. Fue hospitalizado en 2 ocasiones por estrés y complicaciones cardíacas. Sus amigos íntimos decían que apenas hablaba y que a menudo se quedaba mirando el mar durante horas. Ya no es el mismo, admitió un familiar. Ahora le da miedo el océano. Los ejecutivos de Discovery Channel eliminaron discretamente de las reposiciones y de las plataformas de streaming los episodios que hacían referencia al último viaje. Oficialmente, los archivos de la serie dan esa temporada por perdida. Las comunidades en línea se obsesionaron con cada fotograma, convencidas de que podían detectar señales de lo que la tripulación había traído a bordo, un parpadeo de movimiento. En el fondo una sombra bajo las olas, un destello metálico en las nasas para cangrejos. Meses más tarde apareció un vídeo anónimo que mostraba un escáner de sonar de la fosa de las Aleutianas, en las mismas coordenadas del diario de Zeke. El escáner revelaba algo enorme en el fondo marino que se extendía cientos de metros y palpitaba débilmente como si estuviera vivo. Los expertos intentaron descartarlo como un error de sonar, pero el parecido con lo descrito por Zeke era innegable. Desde entonces, los pescadores de la zona han informado de extrañas luces bajo sus embarcaciones y de súbitas perturbaciones magnéticas que han dejado fuera de servicio sus radios. Algunos se niegan a volver a pescar en esas aguas. En cuanto a Zeke Hansen, permanece en gran medida recluido, avistado ocasionalmente cerca de su casa de Seattle, siempre solo, siempre mirando hacia el horizonte. Cuando hace poco le preguntaron si volvería a hacerse a la mar, respondió simplemente: «El océano me mostró algo que nunca dejaré de ver». Nadie sabe si la verdad sobre lo que encontraron a bordo del Northwestern se hará pública algún día, pero una cosa es cierta: el mar guarda sus secretos, y a veces esos secretos luchan por volver.